Mentor Clínico es un GPT, es una inteligencia artificial que creé especialmente para Academia Leedu, que tiene todos los conocimientos, todas las teorías, todas las técnicas, todos los enfoques de la psicología clínica. ¿Qué es capaz de hacer esta maravilla tecnológica? Aquí tenemos los apuntes de la sesión de una paciente que yo estoy atendiendo, que es una paciente real. Esto es una problemática real. Este es el cierre de la primera sesión. Recordemos que uno al final de la primera sesión pregunta los objetivos terapéuticos, lo cual ayuda a cerrar la consulta. Para finalizar, quiero que me digas tus objetivos específicos, qué es lo que quieres lograr con este proceso, y uno cierra la primera sesión. Estos son los apuntes de la segunda sesión, etc. Pasamos este archivo a PDF y lo adjuntamos acá. Las instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial se llaman prompt. Este prompt dice: analiza este caso clínico, dame la historia clínica de este paciente organizada en motivo de consulta, áreas de ajuste, área familiar, dame la historia y el curso del problema, dame los problemas blancos, los factores de predisposición, factores precipitantes, factores de mantenimiento y dame la formulación de caso. Entonces aquí Mentor Clínico nos hace la historia clínica. Entonces fíjense, a continuación te proporciono un esquema organizado del caso clínico basado en los datos extraídos del archivo. Si copiamos esto y lo pasamos a un Word, quedaría más o menos así. Motivo de consulta, áreas actuales, familiar, social, de pareja, laboral, historia y curso de problema, infancia, adolescencia. Fíjense cómo identifica situaciones de trauma, conductas clínicamente relevantes, factores de predisposición, factores precipitantes, factores de mantenimiento y la formulación del caso. Acá tenemos un siguiente prompt, por ejemplo, cómo se formularía este caso desde la ACT. Como les digo, este GPT está actualizado en todas las terapias, todos los enfoques de la psicología clínica. Basta decirle desde la ACT para que él identifique que ACT se refiere a la Acceptance and Commitment Therapy, la terapia de aceptación y compromiso, y nos arroja la formulación. Vamos a ver qué nos arrojó. Entonces, problemas identificados, malestar y rigidez psicológica, evitar experiencias internas, fusión cognitiva. Esto ya son conceptos al interior de la ACT. Entonces, pensamientos rígidos sobre sí misma. Estos son los pensamientos que la paciente menciona. Soy incapaz, van a abandonarme. Esto es extraído de los apuntes de sesión. Déficit en valores claros. Aunque reconoce querer estar en paz y sentirse escuchada, no hay claridad sobre sus valores fundamentales. Acciones impulsadas por malestar, conductas como la agresión hacia su pareja, pérdida de contacto con el presente, episodios de estar ausente o lento, indican desconexión del momento presente acompañada de pensamientos intrusivos y ansiedad, etc. Entonces, conceptualización de procesos clínicos, la flexibilidad psicológica, también un concepto núcleo de la ACT, y aquí nos da partes del Exaflex. Yo iba a retomar esto para preguntarle cómo hacer esto específicamente, pero aquí nos lo está diciendo. Intervenciones terapéuticas desde la aceptación. Uso de ejercicios experienciales para identificar y conectar las emociones difíciles sin evitarlas. Ejercicio, por ejemplo, el ejercicio de la metáfora de la persona en el autobús. Reconocer las emociones como pasajeros ruidosos en autobús. Entonces aquí Mentor Clínico nos está diciendo que podemos utilizar esta metáfora para trabajar en la aceptación. Defusión cognitiva, técnicas para desliteralizar pensamientos dominantes, por ejemplo, cantar los pensamientos o escribirlos en una hoja y alejarla físicamente. Estos son ejercicios de defusión cognitiva de ACT, etc. Indicadores de cambio, mayor disposición para experimentar emociones difíciles,
reducción de conductas impulsivas. Aquí nos está dando los objetivos terapéuticos. Si yo quisiera profundizar en el trabajo de aceptación, por ejemplo, o en cualquiera, entonces yo le puedo decir: amplíame con ejemplos y ejercicios lo que se debe hacer en el componente de aceptación. Entonces, el componente de aceptación de ACT se centra en ayudar al paciente a abrirse a sus experiencias internas difíciles. Psicoeducación sobre aceptación. La meta: ayudar al paciente a entender que las emociones y pensamientos difíciles no son enemigos. Ejemplo: explica la analogía de la arena movediza. Acá nos da la analogía que deberíamos usar con nuestro paciente. Ejercicios del invitado indeseado. Instrucciones: pídele al paciente que imagine que está organizando una fiesta en su casa, y fíjense cómo acá nos da varios ejercicios que podemos utilizar con nuestra paciente. La metáfora de las olas del océano, etcétera, etcétera. Fíjense que nos da muchísimos ejercicios propios de la terapia de aceptación y compromiso. Fíjense, nos dice exactamente qué hacer con nuestro paciente. Cierra los ojos, identifica que sientes ese miedo en tu cuerpo, qué pasa. Revisemos otros prompts. Entonces le vamos a decir: genera un análisis funcional de todas las situaciones identificables para hacer ese análisis. Basado en los apuntes de sesión, va a identificar las situaciones que sean susceptibles de análisis funcional, y vamos a ver cómo nos hace ese análisis. He generado una tabla con un análisis funcional detallado de las situaciones identificadas, organizadas en 3 columnas, tal como yo se lo pedí acá. Entonces, fíjense, aquí lo podemos descargar. Estímulos discriminativos condicionales, que yo se los pedí, la discusión previa con la pareja. Estímulos discriminativos, los comportamientos, agresión verbal, cogniciones, me dejará porque no estoy bien, y respuestas fisiológicas, aumento del ritmo cardíaco. Esto es una contingencia de refuerzo negativo, reducción temporal de la angustia durante la interacción. Entonces, fíjense, nos hace un análisis funcional súper bien hecho. Revisemos otro tipo de prompt que podamos utilizar. Por ejemplo, si trabajamos desde la terapia cognitiva, entonces le vamos a decir cuáles errores cognitivos se identifican en Paola. Dame técnicas de intervención para corregir esos errores cognitivos. Entonces, lo mismo, desde la terapia cognitiva, los errores cognitivos de Paola pueden identificarse en su forma de interpretar los eventos y generar patrones de pensamiento distorsionados. Entonces, acá nos da pensamiento de todo o nada, la catastrofización, ¿sí? Cometí un error en el trabajo, ahora todos me atacarán como antes. Vuelvo y digo, todo esto lo extrae de los apuntes que yo tomo en consulta. La sobregeneralización, ¿sí? Todos los trabajos terminan siendo igual de abusivos, y nos da las técnicas de intervención. Entonces, reestructuración cognitiva. Entonces, aquí nos está diciendo cómo instruir al paciente. Diario de pensamientos automáticos. Nos da los ejercicios. Nos dice cómo explicárselos al paciente. La técnica de la flecha descendente. Experimentos conductuales, la técnica de la descentralización, etcétera, etcétera. Vámonos por último a identificar las conductas clínicamente relevantes desde la psicoterapia analítico-funcional. Entonces, fijémonos a ver si es capaz de hacer esto. Desde la FAP, desde la psicoterapia analítica funcional, identifica las conductas clínicamente relevantes tipo 1 y 2. Entonces, en FAP las conductas clínicamente relevantes se dividen en 3 tipos. Fíjense cómo siempre nos hace una pequeñísima explicación, y para Paola identificaremos las CSR1 y 2 y plantearemos estrategias para abordarlas. Entonces, conductas problemáticas en sesión, estas son las CSR1. Entonces, Paola evita hablar de emociones difíciles, utiliza distracciones y desvía la atención hacia temas superficiales. Reactividad interpersonal. Paola responde defensivamente y con irritación cuando percibe cuestionamientos. Identifica las conductas clínicamente relevantes tipo 2.
y nos da las estrategias de intervención para la CSR1 y para la CSR2. Entonces fijémonos cómo acá nos da la estrategia y el ejemplo de lo que le deberíamos decir al paciente y cómo tratar al paciente. Y los ejemplos de cómo reforzar la CSR2. Entonces, lo que le deberíamos decir al paciente. ¿No es impresionante cómo identificaste esa conexión entre tu frustración contigo misma y cómo reaccionaste con tu pareja, etcétera, etcétera? Entonces, fijémonos cómo la inteligencia artificial nos va a llevar a hacer procesos más rápidos, más efectivos. Nos puede dar el plan de tratamiento completo para el paciente cuando tenemos los apuntes de sesión muy bien hechecitos. Incluso yo le podría preguntar, abramos una conversación nueva y un paciente que yo sé que tiene depresión me pidió consulta y basado en el cuestionario de datos personales que se envía antes de la primera consulta, yo le puedo dar aquí unos datos. Entonces yo le podría decir, voy a atender a un paciente hombre de 22 años que dice tener depresión ya que está pasando por una ruptura de pareja. ¿Cómo evalúo el motivo de consulta? ¿Qué preguntas le hago al paciente en la primera sesión? Entonces fijémonos, para evaluar el motivo de consulta y realizar preguntas en una primera sesión con un paciente que bla bla bla, entonces primero crea rapport. Entonces saluda y establece un ambiente de confianza, explícale el propósito de la sesión. Ejemplo, gracias por venir hoy. Este espacio es para que hablemos de lo que está pasando y cómo podemos trabajar juntos para ayudarte. Explora el motivo de consulta. ¿Puedes contarme más sobre lo que te trae hoy aquí? ¿Cómo describirías lo que estás sintiendo últimamente? ¿Desde cuándo sientes que esto te afecta? Fijémonos cómo nos da las preguntas para cada proceso de la evaluación inicial en la primera sesión. Evaluar áreas de ajuste y apoyo social. Fijémonos cómo nos da una estructura muy completa para hacer una primera sesión súper completa. Entonces ahí está, les presento Mentor Clínico. Comiencen a utilizar la inteligencia artificial en su práctica clínica. Esto les va a desarrollar el ojo clínico y las habilidades clínicas. Esto es una súper herramienta para crecer muy rápidamente y hacer procesos psicoterapéuticos efectivos, eficientes y eficaces.